y a todas, bienvenidos a este tercer encuentro de nuestro curso virtual de escatología del CAE, de la Escuela del Discipulado Misionero. Veíamos en nuestro primer encuentro qué es la escatología, esa esperanza en lo que hay más allá. Ese más allá se lee desde lo particular, qué pasa cuando muero, pero también desde la visión del mundo, qué pasará después con todo el mundo, con toda la creación. En el segundo encuentro hablamos un poquito de la postura de Jesús acerca de la escatología. Veíamos cómo el reino de Dios, que es la propuesta de Jesús, se construye con Jesús, o sea, ya está, pero Jesús también nos dice que se construirá o se va a llegar a la plenitud de ese reino después. Entonces fue un poco complejo entender ese ya está construido, pero todavía no está en su plenitud. Hoy vamos a hablar de un tema que nos ayudará a comprender mejor esa situación, y es el tema de la parusía. Es el tema 3 en sus módulos, la parusía. ¿Qué es la parusía? Antes de explicar la etimología, vamos a mirar los textos bíblicos, algunos textos bíblicos que nos van a ayudar. Bien, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, nos narra en sus últimos versículos, el capítulo 22, versículo 20, dice así, es el penúltimo versículo. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, estoy a punto de llegar. Amén, amén, ven Señor Jesús. Estoy a punto de llegar. El último libro de la Biblia finaliza con una promesa. Estoy a punto de llegar. Y una aclamación de la iglesia. Amén, ven Señor Jesús. Esto nos da una idea de lo que es parusía. Es como una llegada. Y nos da una idea de por qué el reino de Dios ya se instauró, pero no está en plenitud todavía. Miren lo que nos narra el apóstol San Juan, el mismo apóstol San Juan, del Apocalipsis, en el Evangelio. Miren lo que se nos narra en el Evangelio. En el capítulo 14, cuando Jesús sube al cielo. Voy a leer del versículo 1 al 3. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. El que está hablando es Jesús. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, ya se los habría dicho. Ahora voy a prepararles ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo, para que puedan estar donde voy a estar yo. La promesa de Jesús. Acá dice muchos lugares, hay otras traducciones en las que se nos dice hay muchas habitaciones, en otras se nos dice hay muchas moradas, pero es para todos, todos vamos a caber. Voy a alistarlas y cuando las acabe de alistar volveré por ustedes, para que donde esté yo también estén ustedes. Es esa comunión íntima, que tendremos con el Señor Jesús, que tendremos con Jesucristo. Esa promesa de que Él va a venir y de que vamos a estar con Él es la parusía. Es la parusía. De hecho, entonces, la palabra viene del griego, ¿sí? Parousia, y significa originalmente presencia. Parousia significa originalmente presencia. También se traduce o significa llegada. En la cultura romana era el término que se utilizaba para designar la visita oficial y solemne del rey a un pueblo. Cuando el rey iba en visita oficial a un pueblo, ese acontecimiento se conocía como parusía, la llegada del rey al pueblo.
Y por eso nosotros hablamos de la parusía de Cristo, porque nuestro rey es Cristo. Pero es bonito porque nosotros no nos lo estamos inventando. El mismo Jesús dice, va a pasar. Yo voy al cielo, voy a la casa de mi Padre y cuando esté, vuelvo por ustedes. Nosotros estamos esperando que ese acontecimiento suceda. Que ese acontecimiento suceda. ¿Y quién nos lo revela? Jesús. Desde el Antiguo Testamento ya hay varios textos que nos hablan del día de Yahvé. Varias profecías que nos hablan del día de Yahvé, o que nos hablan de aquel día, cuando todo esto suceda, cuando todo esto suceda, cuando Dios venga. Con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento aparecen estas expresiones, ¿sí? Cuando Dios venga, se va a hacer visible ante nosotros, va a juzgar a la historia, Él va a juzgar al mundo, ¿sí? Pero sobre todo va a renovarnos, va a renovar la creación, creará un cielo nuevo y una tierra nueva. En el Antiguo Testamento ya hay esa idea, pero el mismo Jesús nos la reafirma, nos la refuerza, nos la reafirma, y no solamente eso, sino que queda como una promesa: volveré. Nosotros estamos esperando que nuestro rey venga, y por eso a ese acontecimiento los primeros cristianos le colocaron parusía. Parusía. En el Nuevo Testamento, el día de Yahvé, del que hablan en el Antiguo Testamento, se convierte en el día de Jesucristo, cuando Jesús venga, ¿sí? Cuando Jesús vuelva por nosotros, Entonces parusía es el retorno de Cristo, el regreso. Ya Él estuvo con nosotros y por eso ya entendemos por qué el reino de Dios ya se construyó, ya, ¿sí? Porque Jesús está acá. Pero todavía no, ¿por qué? Porque Jesús se fue y se reconstruirá en el futuro cuando Él vuelva, Ese es el ya, pero todavía no. Ese es el ya, pero todavía no. ¿Por qué estamos esperando que Él venga? Estamos esperando que Él vuelva, ¿sí? Y hablamos de la famosa venida gloriosa de Cristo, ¿sí? De la venida gloriosa de Cristo. Entonces el esquema temporalmente es el siguiente. Primero Jesús vino a la humanidad, ¿sí? Vino a la humanidad, vino humildemente en un pesebre. Se encarnó de una mujer pobre y se hizo hombre y nació en un pesebre. Primer paso, ¿sí? Ese es el Jesús terreno, el Jesús histórico que estuvo aquí en un tiempo y en un lugar determinado. El segundo momento, Jesús viene. Primero vino, pasado. El segundo viene, es presente, ahora, hoy. ¿En quién viene? En el hermano que sufre. Todo esto de esta promesa de Mateo capítulo 25, ¿sí? Porque tuve hambre y me diste comer, estuve desnudo y me vestiste, ¿sí? Todas estas promesas de las bienaventuranzas. Jesús viene escondido hoy en día en el hermano. Y nosotros, si queremos preparar nuestro mundo futuro junto a Dios, tenemos que reconocerlo escondido, ¿sí? Por eso Él dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Mateo 18, ahí estoy yo. Jesús sigue estando aquí. Primero vino y ocupó un lugar, un espacio, vivió en un periodo específico de la historia, pero ahorita sigue viniendo y está escondido en los que sufren y está reunido, está presente en medio de los que nos reunimos para alabar a Dios, sí, más que todo pues para celebrar la Eucaristía. Jesús en cada Eucaristía se sigue haciendo presente. Y el tercer paso sería, al final vendrá, volverá el último día. Ese es el tercer paso. Entonces Jesús vino, en un contexto histórico, ¿sí? El Jesús histórico. Jesús sigue viniendo cuando lo reconocemos en el que sufre, en los más necesitados, cuando nos unimos juntos para orar al Padre. Jesús está en medio de nosotros. Y el tercer paso es que Jesús vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Eso decimos en el credo. Y ese es el escatón, ese es el final. Por eso el reino de Dios tiene las dos
imágenes, el ya, pero el que va a ser. El ya es el Jesús que vino y el que se nos presenta en medio de las personas que sufren y cuando estamos en comunidad. Y el que va a ser el reino de Dios futuro es cuando Jesús vuelva con su gloria, con su gloria. La parusía entonces se define para nosotros los cristianos como la venida de Cristo, ¿sí? Esa venida que va a transformar al mundo definitivamente, esa venida que nos va a recrear, Una cuestión interesante, ¿y cómo así esto de volver a la casa del Padre? ¿Por qué volver a la casa del Padre? Resulta que en el Antiguo Testamento habían varias leyes, hay escritas todavía, varias leyes, algunas se cumplen, otras no. Unas eran de la vida cotidiana, y no son originales del pueblo de Israel, sino que son asumidas. Por ejemplo, para la esclavitud, voy a explicar algo importante para entender el tema de la parusía y para entender este tema de escatología. Yo podía ser esclavo por varias razones. La primera era si tenía deudas económicas. Si yo tenía una deuda y no podía pagar, tenían que venderme como esclavo, ¿sí? Si yo era más débil que otro, si yo me enfrentaba en duelo a alguien y perdía, yo podía ser esclavizado. Un ejemplo de eso es la película de Gladiador con Russell Crowe. Él es un general romano grande, fuerte, imponente, pero lo cogen medio muerto y cuando se despierta ya es un esclavo, lo cogieron débil. Igual pasa con José, sus hermanos son mayores, son más fuertes y lo venden como esclavo porque él es más débil. Y la tercera era por apuestas. Si yo quería apostar con alguien y no tenía plata, yo podía apostar mi propia libertad. Y si pierdo, entonces me convierto en tu siervo, en tu esclavo. ¿Qué pasa? Hay una ley muy bonita en la Biblia, la pueden buscar, los textos están en internet, sobre el goelazgo, el goel. ¿Quién es el goel? El goel es el redentor, el salvador. Y esta es una ley bonita porque es para el fuerte, para el hermano mayor. En un primer momento es para el hermano mayor, aunque cualquier otro fuerte de mi familia puede cumplir esa función, pero originalmente es para el hermano mayor. Y esa es la famosa ley redentora. ¿En qué consiste? Consiste en que si un hermano menor llega a ser esclavizado, es tarea del hermano mayor hacer tres cosas. Primero, salir a buscar a su hermano, salir a su encuentro, buscarlo. Segundo, pagar el rescate por su hermano. Y tercero, volver con su hermano juntos a la casa de su padre. Porque esa ley redentora, el hermano mayor tiene que hacer esos tres pasos: salir a buscarlo, pagar el rescate y volver con su hermano al padre. Hace eso no por amor a su hermano menor, hace eso por amor, para darle honor, honra y gloria a su padre. Él hace eso por su padre, porque para la cultura israelita que mi hijo cayera en esclavitud era signo de desgracia para mí como padre. Yo era un mal padre, yo era un padre fracasado si mi hijo caía en la esclavitud. Entonces el hermano mayor, si un hermano menor cae en la esclavitud, el hermano mayor, para darle honor, gloria y honra a su padre, por amor a su padre, vaya a hacer esas cosas, la ley redentora. Tres pasos: salir a buscar a su hermano, pagar el precio por su libertad y volver con su hermano a la casa del Padre. Ese es el centro de nuestra fe cristiana. Jesús es nuestro Goel, Cristo es nuestro hermano mayor, Cristo es nuestro hermano mayor. Y nuestra fe está enmarcada en esos tres pasos. El primer paso, que es que el hermano mayor salga a buscar al hermano menor, el primer paso, lo celebramos en una fiesta muy bonita. Sí, ya más de uno le está pensando en diciembre. En Navidad celebramos que el Hijo, el hermano mayor, vino a buscarnos. En Navidad es el misterio de la encarnación. Jesús, que está en el cielo y lo tiene todo, viene al encuentro de nosotros. ¿Sí? Primer paso. El segundo paso, pagar el precio, pagar el rescate por nuestra salvación, para nuestra libertad.
¿En qué fiesta celebraremos eso? A ver, en 3 minuticos, vamos a pensar ahí. Y si usted está pensando que es en Semana Santa, muy bien. Pascua, con la muerte de Jesús. En la cruz Jesús paga el precio por nuestra libertad. Por esa razón hay un texto, hay una frase que Jesús dice cuando lo están trasteando del Sanedrín al, gobernador, luego va donde Poncio Pilato, luego va donde Herodes, ¿sí? En el vaivén pues de unos contra otros, que de ver cuál es el que va a matar a Jesús, hay una expresión muy bonita que él usa, y es: Padre, ninguno de los que me diste se ha perdido. O sea, como quien dice, el precio lo pago por todos. Una idea bonita, una frase, una expresión hermosa que entendemos es en este contexto. El precio lo paga por todos. Por eso entendemos también la expresión cuando Jesús está en el huerto, ¿sí?, de los olivos. Él sabe que se va a morir, está sudando sangre y dice: Padre, aparta de mí este cáliz, no quiero, estoy asustado. Pero al final dice: que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, voy a pagar el precio, no porque mis hermanos menores se lo merezcan. Yo pago el precio para darte honra, para glorificarte y porque te amo a ti, Padre. Jesús paga el precio no porque lo merezcamos, sino por amor al Padre. Ese es el segundo paso. Entonces, el primero es la encarnación en la Navidad, diciembre. El segundo paso lo celebramos en la Pascua, el Viernes Santo. Y el tercer paso, que es volver con el hermano mayor a la casa del Padre, Jesús nos lo promete aquí en Juan 14. ¿Sí? En Juan 14. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, voy a listarlas para que lleguemos juntos. Nosotros los cristianos, estamos esperando ese tercer paso. Un cristiano de verdad está esperando que Jesús venga y nos lleve a la casa del Padre. Ahí va, esa es una imagen escatológica, ¿sí? Volver a la casa del Padre. Pero Él viene, tiene que venir a llevarnos, y esa es la parucía. Esa es la parucía. Ahora, hay algo curioso, y es que en la actualidad la esperanza en la parucía no juega un papel muy importante en nuestra fe. Nosotros los católicos, los cristianos en general, no tenemos nuestra fe puesta en la parucía. Todos deberíamos tener nuestra fe puesta en la parucía, en la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque es en la que nos va a llevar. ¿Por qué no tenemos nuestra esperanza puesta en la parucía? ¿O por qué este elemento de la parucía, por qué no juega un papel tan importante en nuestras catequesis? ¿Por qué no juega un papel tan importante en nuestra vida? Por dos cosas. Primero, por el concepto de juicio. La iglesia como estructura, y no solamente hablo de la católica, sino las estructuras de poder, nos han metido mucho miedo con respecto a la segunda venida, ¿sí? Y nos han metido la idea de que Jesús va a venir a juzgarnos, y va a venir a castigarnos y a condenarnos, ¿sí? El plano del castigo. Entonces, como creemos que Jesús va a venir a castigarnos, más bien no hablamos mucho de la parucía, porque qué miedo. Y eso pasa con el Apocalipsis. Ustedes miran, nadie lee el Apocalipsis. A todo mundo le da miedo, pavor el Apocalipsis, porque va a ser el fin de los tiempos. Un cristiano de verdad lee el Apocalipsis con esperanza. Estamos esperando que eso pase. Queremos que Jesús venga y nos lleve otra vez a la casa del Padre, ¿sí? Para que se cumpla esa ley redentora, para que cumpla Jesús su función de Goel, de redentor. Entonces, como creemos que el final va a ser terrible, más bien casi no hablamos de la parucía, ni en nuestras catequesis, ni en nuestras charlas, ni en nuestras homilías, ¿sí? Y ustedes, como verdaderos discípulos misioneros, deben anunciar la parucía. Decir: queremos que Jesús venga, nos libere, y venga y nos lleve a la casa del Padre. Ya nos liberó, ya somos libres. No porque nosotros no lo merezcamos, sino por amor a su Padre, ¿ya? Y la segunda característica o condición por la que no es tan importante la parucía es que parece que los cristianos de las primeras generaciones, de los primeros años,
pensaron que Jesús iba a venir mientras ellos estaban vivos. Entonces pensaban que era ya. Y no llegó, y no llegó, y ya vamos 2000 y pico de años esperando y nada que llega. Entonces como que se nos va pasando, ¿sí? Cuando no nos damos cuenta, recuerden lo que veíamos el tema pasado, Jesús dice, estén expectantes, estén vigilando, porque nadie sabe la hora ni el lugar cuando el Hijo del Hombre vuelva. Nadie sabe la hora ni el lugar. Es una promesa, ¿sí? Pero nadie sabe en qué momento. Entonces, esos dos elementos, el hecho de que nos dé miedo de la que nos hayan metido pánico con la segunda venida y el hecho de que no haya sido así súper rápido, ha hecho que el mensaje o la esperanza en la parucía como que mengüe. No, el discípulo misionero de verdad anuncia y espera con su vida la parucía, la segunda venida. La intención es esa. Ya saben por qué. Les expliqué hoy un tema bonito, el del sacrificio redentor, ¿ya? Un tema que nos ayuda a entender el origen de nuestra fe y da fundamento para nuestra esperanza. Que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza para esperar con entereza. Sabemos que Jesús fue a alistarnos las moradas, que cuando las tenga listas pueda venir por nosotros y nos pueda llevar a todos a la casa del Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz día para todos, que el Señor los bendiga.